Determina cuántos elementos hay en cada conjunto. Para hacer esto es necesario contar, ya sea de forma rápida o algo lenta. Entonces, ¿qué es en realidad contar? Contar es la acción de coordinar y relacionar los elementos de cualquier conjunto con un conjunto de referencia fijo llamado conjunto de números naturales. Como la base oculta de las matemáticas es el orden, cualquier sistema o conjunto numérico debe poseer un orden específico. En el caso de los conjuntos de los números naturales, este estará en la base de los números que lo componen, en la cual cada número posee el mismo lugar y no habrá nada entre él y su anterior o entre él y su posterior. Observa la serie numérica, no hay nada entre el 5 y el 4 y tampoco hay ningún valor entre el 5 y el 6. Así en la India, donde surgió la idea del sistema decimal, fueron armando conjuntos cada uno con un elemento más que el anterior. Y a cada conjunto se le asignó un nombre y un signo. Claro que el cero llegó después y los nombres y los signos han cambiado de cierta forma desde su creación. Así cada conjunto que vimos al principio se relaciona con la serie de números naturales. En este conjunto hay dos elementos. En este otro conjunto hay 5 elementos. Y en este conjunto hay 9 elementos. Esto es en sí una abstracción numérica. En resumen, para contar siempre vamos a comparar y relacionar el conjunto de objetos que nosotros queramos contar con el conjunto de los números naturales. Aquí otros ejemplos del por qué contar es en realidad repetir de memoria y en el orden correcto a una serie numérica llamada conjunto de los números naturales. Observa el conjunto de balones. Para contar hay que relacionarlo con el conjunto de los números naturales. En este conjunto hay 55 balones. Aquí otro ejemplo. Ahora hay que contar estrellas. Números naturales. Son los números que utilizamos para contar, incluido el cero. Aunque no ha habido un consenso sobre si debe incluirse o no este número. Siendo así una serie infinita, en realidad un conjunto, y estando representado por la letra n. También se podría decir que el conjunto de los números naturales son exactamente lo mismo que los enteros positivos.
Por favor intenta no confundirte. Las palabras 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. y los signos del 1 al 5 no son los números naturales. Ellas son algunas de las formas que podemos utilizar para expresar y representar a los números naturales. Así como la imagen de una manzana no es una manzana, sino la representación o imagen de una manzana. Toma por ejemplo que este conjunto lo podríamos representar así. Pero también de muchas otras maneras. En sí el número 5 tendrá nombres diferentes dependiendo de los idiomas. Y también cambiará de símbolo dependiendo de la cultura. Ahora observemos. Brindo por otro asqueroso milenio. 10, Nud, Otto, Saga, Ese, U, Char, Daku, Ni, Wan. Dato curioso. No se tiene la certeza si los números son una invención del hombre, o solo un descubrimiento. En opinión personal, son solo algo más que descubrimos, interpretamos, ya que muchas culturas antiguas estando separadas entre ellas, tenían conceptos semejantes, y la base de su conocimiento al igual que lo es ahora, es sencillamente la observación. Como punto adicional, no somos la única especie en el planeta capaz de contar, o de utilizar de alguna manera los números. Las Cataglyphis fortis. Unas hormigas que viven en el desierto del Sáhara, el más grande y caluroso del mundo, cuentan la cantidad de pasos que dan, desde que salen del nido hasta que encuentran su alimento. Esto les permite calcular, tras seguir un desordenado camino, la distancia precisa en línea recta que deben seguir para volver rápidamente a su refugio, antes que las altas temperaturas las eliminen. Según reveló una investigación realizada por científicos alemanes y suizos. He aquí, otros animales o plantas capaces de contar, o de utilizar los números. Y mientras más estudios se hacen, más especies aparecen en la lista.
Espero que esta información haya aclarado algo en tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas o si solo quieres aprender más de una forma distinta, puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.